anunciamos, está con nosotros la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave. Bienvenida, Marisa. Buenos días, Nicolás. Yo primero quisiera mandar un saludo a la familia de Augusto Polo Campos. Así como cantó y lloró su guitarra, hoy día el Perú lo canta y lo llora. Hasta siempre, maestro. Creo que es importante un día como hoy, que es 18 de enero, y sería importante, Nicolás, recordar que es el día de Lima y que es el día del nacimiento del gran José María Arguedas también. Y que, bueno, a veces nosotros nos olvidamos en un día como hoy que tenemos que tratar de entender la diversidad del Perú reflejado en Lima metropolitana. Augusto Polo Campos, que es un gran representante de nuestra música criolla, todos los que hemos crecido en esta ciudad hemos cantado alguna vez alguna de sus canciones, nació en Puquio, nació en Ayacucho, donde también nació el gran violinista, el maestro Máximo Damián. Quien murió también hace relativamente poco, y que fue un gran amigo de José María Arguedas, de este peruano que nos interpeló y nos sigue interpelando a pensarnos como un país de todas las sangres, y ojalá podamos hacerlo. Yo sé que hoy día estamos en un día muy agitado, llega el Papa y hay un montón de temas más, pero es importante reflexionarnos en un aniversario más de la Fundación de Lima sobre cómo somos en realidad cada vez más una Lima de todas las sangres y de todas las culturas. De lo que somos, ¿no es cierto? Y lo difícil que se está haciendo o que se está convirtiendo en entendernos, porque se está hablando de reconciliación, pero ni siquiera somos capaces de escucharnos unos a otros. Por eso es que acá en Exitosa lo que tratamos de hacer es eso. Hay diferentes puntos de vista acá, por supuesto, ¿no es cierto? Pero somos un espacio abierto para esto, para el diálogo y para la comunicación, para tender puentes entre los peruanos. Pero comencemos hay una agenda bien larga contigo, porque hace rato que debíamos haberte hecho una entrevista y deberíamos hacerlo más a menudo. Pero comencemos con el tema del indulto, que ha sido lo último que ha generado enorme controversia. Ustedes, en la discusión sobre la vacancia, se retiraron, no votaron. Eso más los 10 votos de fujimoristas permitieron que no se aprobara la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero luego se ha hecho más o menos evidente lo que había ocurrido con el voto fujimorista, ¿no? De los Avengers, como se les llama ahora, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Porque ustedes han pedido que el Ministerio de Justicia informe, y entiendo no les entregan la información. A ver, varias cosas, Nicolás. La primera es que el Nuevo Perú pasó por una reflexión muy difícil, y la decisión que nosotros tomamos y que hemos vuelto a evaluar, incluso a la luz de los acontecimientos que tenemos hoy en el país, pasa por entender que estamos en un contexto en el que queda clarísimo que la transición democrática no funcionó. Que a finales de los años 90, quienes salimos a las calles a recuperar la democracia, quienes salimos a las calles para garantizar que en el Perú existiera un Estado de Derecho donde se pudiera juzgar al señor Fujimori, se pudiera juzgar al señor Vladimiro Montesinos, se pudiera juzgar a los responsables de crímenes atroces en el país, siguiendo el debido proceso, y se conquistara una sentencia histórica, Nicolás, porque fue histórica, no solo para el Perú, fue histórica para el mundo. El hecho de que en un país como el nuestro, después de 10 años de autoritarismo, después de un golpe de Estado y una dictadura como la que implementó Fujimori en el año 92, después de haber tenido algunos operadores de las Fuerzas Armadas que al amparo de Vladimiro Montesinos y el SIN, como el Grupo Colina, pudieran desaparecer estudiantes, pudieran desaparecer campesinos como los de Pativilca, por los que tendrá que enfrentar a la justicia el señor Fujimori, se pudiera lograr que la persona responsable, autor mediato, como dice la sentencia, de este tipo de crímenes conocidos como atroces a nivel mundial, tuviera una sentencia histórica. Entonces, luego recuperamos la democracia, Nicolás, y hemos visto que el andamiaje del fujimorismo está intacto y que el país ha seguido manteniendo no solamente un Estado secuestrado, porque finalmente está secuestrado por la corrupción. Uno creyó que después de ver los videos de Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero y de saber que el señor Fujimori había avalado la entrega de 15 millones como una especie de compensación de tiempo de servicios del señor Montesinos, y se había peinado la cantidad de vladideos que nunca veremos, ¿no es cierto? El Perú entraría en un momento en el que habría un cambio y tendríamos un Estado transparente y para la gente. Y el escándalo de Odebrecht lo que nos muestra es que todos los gobiernos que siguieron tuvieron un patrón de corrupción, tal vez no en una salita, pero finalmente en el que los intereses particulares estuvieron por encima de los intereses centrales de la nación. Y por tanto, perdóname para terminar la idea, la transición fue trunca.
porque nunca logramos recuperar el Estado para la Claro, gente. pero ahí ustedes tienen una responsabilidad, y esto yo lo he seguido en la discusión que están teniendo ustedes, entiendo, sobre el bendito tema del mal menor. Es decir, tú tenías el día de la vacancia que decidir si se vacaba a Fujimori, y hábilmente el entorno de Pedro Pablo a PPK, ¿no es cierto? Es que ahora ya uno cree que son lo mismo. Claro, a Pedro Pablo Kuczynski lo ibas a vacar y él sacó el cuco del fujimorismo. Renuncian los vicepresidentes, Galarre, uy, Keiko va a tomar el poder. Pánico, simplemente. Entonces, para impedir que eso ocurra, ya qué importa pues que se quede PPK pese a todas las presunciones que hay de sus vinculaciones como Odebrecht. Entonces, el problema es que por otro lado nunca se probó que fuera cierto que por lo menos Martín Vizcarra hubiera renunciado, y simultáneamente estaban negociando con el propio Fujimori, pero no importa. Pero ese tema del mal menor para ustedes ha sido una maldición. Ha sido una maldición, es decir, para el Perú, ustedes, Nicolás. o sea, la izquierda votó por Fujimori en su primer gobierno, ¿no es cierto?, para que no salga Vargas Llosa. La izquierda hizo presidente a Toledo. La izquierda hizo presidente a Ollanta-Humala. La izquierda ha hecho presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Y siempre los ha guiado el concepto del mal menor. Creo que nos ha hallado no solamente a la izquierda en el sentido de líderes políticos, Nicolás. Creo que hay un sentir popular que no quería y no quiere volver a tener a la familia Fujimori en el poder. ¿Y por qué? Porque somos un país con memoria. Por más que tenemos una política sistemática de parte de los poderosos, no solo del fujimorismo, sino de sus aliados, de intentar borrar la historia. Mira tú cómo es posible que ni bien llegados al Congreso hayan sacado la Sala Mome, hayan borrado la Sala Mome, y con la complicidad de quienes en su momento trabajaron con Mome, y que finalmente han terminado permitiendo que Mome, que es un héroe de la democracia, Marisa, perdóname Nicolás, sí. es que perdóname Nicolás, estamos en un país donde hay una política de la posverdad, donde hay una política permanente de querer borrar la historia, donde tienes a un señor que hoy sigue siendo presidente de la República, y yo creo que pronto dejará de ser presidente de la República, no porque yo quiera que deje de ser presidente, sino porque ya no tiene legitimidad para gobernar, porque la gente no le cree, porque la gente está harta, que por ejemplo ha pretendido borrar la historia de lo que ha ido pasando en el país en un conjunto de momentos fundamentales. Pero, Marisa, entonces, pero yo no, el punto es que a lo que voy, Nicolás, sí, es que por más que han intentado borrar la historia y la memoria de lo que significó el fujimorismo, hay quienes tienen memoria, no solamente nosotros. No solamente es que tú me pones en escena a la hija del dictador diciendo evidentemente que quiere reivindicar lo que ha sido un gobierno en el que solo hubo errores y excesos, como ha dicho el señor Kuczynski, y claro, nosotros, perdóname Nicolás, es que en ese escenario tú no puedes ponerte y mirar al costado. Entonces, si quiero terminar... Pero el problema es que te sigue siendo, Marisa, para ustedes una especie de obsesión el tema de centrar todos los temas del Perú en que estás con o contra los fujimoristas. Y por ejemplo, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo en este programa modestamente de tender puentes. El otro día ha ocurrido acá una cosa de la que yo me felicito. Ha estado sentada la familia del general Rivero Lazo, acusado de ser el actor mediático. Él niega ser el autor mediático, él niega tener nada que ver. Es más, él se reivindica como el autor de la nueva estrategia del ejército para la lucha contra el terrorismo y sustentada en la defensa de los derechos humanos. Ha estado sentado con las víctimas de la cantuta. O sea, hemos logrado una situación que no sé, y además lo más valioso para mí no fue lo que ocurrió acá, fue que terminó la entrevista y se quedaron hablando acá afuera, escuchándose unos a otros. Entonces, pero lo que yo voy, Marisa, si me permites, es a esto. Una vez Treyes, ¿cómo se llama Treyes? El que dijo nosotros matamos menos, que fue una barbaridad, pero escúchame, en el gobierno de Alan García murió más gente que en el gobierno de Fujimori. Y en el gobierno de Belaúnde, ni te digo, probablemente el 60% de las víctimas fallecieron en ese periodo. Entonces, ¿por qué la severidad de ustedes? Como hemos dicho nosotros con muchísima firmeza, el señor Alan García tiene que responder también por lo que fue un comando paramilitar que también estuvo a cargo del señor Mantilla y compañía. Y solo por lo que se tiene que responder, y nosotros no olvidamos eso para nada. ¿Tú nos has visto en alianza con Alan García? De hecho, por ejemplo, la primera vez que hubo una segunda vuelta en la que estuvo el señor García y estuvo otra figura política, ¿qué cosa hicimos? Salimos abiertamente a decir que el señor García no era ninguna garantía de democracia en el país y que no era ninguna garantía de respeto a los derechos humanos en el país
y que el señor García tenía que responder por lo que había sido la política, no solo contrasubversiva vinculada a las Fuerzas Armadas, sino la que tiene que ver con grupos paramilitares, y ahí está el tema con Fujimori. El tema con Fujimori es que existió un comando que operó bajo su mando, con el amparo del Servicio de Inteligencia, para asesinar, torturar y desaparecer gente, Nicolás, directamente, y que fueron atrás de estudiantes, y fueron atrás de maestros, y fueron atrás de campesinos, y fueron atrás de líderes sociales. Y que, por ejemplo, la familia Wilca ha logrado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reconozca que el Estado peruano tiene responsabilidad en la muerte de uno de los principales líderes sindicales del país, que se paró a oponerse, perdóname Nicolás, a la implementación del modelo neoliberal del señor Fujimori. Entonces, frente a tu pregunta del mal menor, sí creo que estamos en un momento en el país en el que queda ya en evidencia que la derecha, todas las expresiones de la derecha en el país, en particular la derecha empresarial que representa el señor PPK, no tienen ningún respeto ni por la memoria, ni por la historia, ni por la justicia. Y que el señor Kuczynski se paró, mintiendo incluso en la segunda vuelta, señalando que sí sería una garantía de institucionalidad en el país frente al fujimorismo. Lo que ha quedado claro es que el pacto en las alturas de lo que significó el modelo de Fujimori y lo que significa hoy un gobierno como el señor Kuczynski es exactamente lo mismo. Pero la contradicción, Nicolás, es que ustedes votaron por él. O sea, Nicolás, Marisa, pero perdóname, tú no me puedes decir que en enero del 2018 hayas descubierto, o sea, las Nicolás, cosas que ahora estamos diciendo y compartiendo, muchos peruanos las decía Manuel Dahmer sobre PPK hace 5 años o 4. Tú no puedes, Nicolás, decir que los hechos que han ocurrido hoy sirven para analizar lo que tú hiciste en el 16, en el 17 o incluso hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque tú no tienes una bola mágica para saber hasta qué nivel llega el cinismo de una persona y hasta qué nivel llega la capacidad de mentira y de engaño. Porque tú puedes incluso, y existen distintas experiencias y versiones en el mundo entero, y tú eres de las personas que en más de una oportunidad nos ha dicho, hay sectores del empresariado peruano que sí tienen una apuesta por el país y por la institucionalidad. Y tú y muchos otros han dicho, por ejemplo, que se tiene que tener en cuenta que el sector privado también tiene que apostar por un proyecto nacional. Y entonces, si tú tienes a personas que incluso se paran y dicen, y firman un compromiso, porque lo más terrible de esta historia es que el señor Kuczynski ha firmado con las víctimas un compromiso, y firmó un compromiso para una política de reparación, para una política de memoria, y se comprometió a no indultar al señor Fujimori. Y entonces lo que estamos viendo, y a mí no me alegra, y yo no voy a saltar en un pie y decir, me alegra descubrir y poner en evidencia que resulta que en el país las personas que tienen poder no tienen palabra, porque eso precariza la institucionalidad democrática y precariza la democracia en el país. Y a la izquierda siempre nos acusaron de decir que nosotros creíamos que la democracia era una cosa, de hecho una vez lo conversamos, que la democracia era accesoria, que era un instrumento más, que en realidad no la valorábamos, y una de las cosas que sí hemos sentido es que mi generación, Nicolás, tenía que demostrar que a diferencia de otras generaciones, para nosotros era fundamental que la democracia no fuera un medio, sino fuera un fin, y que teníamos que realmente recuperarla, profundizarla y defenderla en todo contexto. Pero justamente por eso, o sea, tú dices, esto ha sido como una gran decepción, pero el problema es este, es decir, ustedes han hecho, de acuerdo, pero ustedes han hecho el eje de su existencia el antifujimorismo, y el resultado después de todos estos años es que la disputa por el liderazgo nacional resulta que es entre Keiko y Kenji, o sea, como si esto fuera una dinastía. Entonces, ¿en qué medida ustedes mismos son responsables de no haber, porque escúchame, hay gente, o sea, si tú sometes en este momento a un plebiscito el tema del indulto, probablemente tenga una mayoría de respaldo de la gente. Cada vez va teniendo menos, ¿sabes por qué? Y hay gente humilde que quiere a Alberto Fujimori. Y que si Keiko es importante por ese afecto que un sector de la población le tiene. Entonces ahí ustedes tienen un problema. Creo que incluso la población que originalmente decía que podía estar de acuerdo con un indulto humanitario, como de hecho lo han dicho las propias víctimas, Nicolás. Lo que ha hecho el señor Ortiz, yo la he escuchado. Lo que ha dicho Gisela es que si es que en el Perú hubiésemos tenido un proceso transparente donde realmente se hubiera puesto en evidencia que había un riesgo para la vida de un ser humano, cualquier persona que crea en los derechos humanos estaría de acuerdo con que esa persona no muera en prisión. Pero lo que se ha demostrado
con la farsa del señor Kuczynski, con el jueguito del señor Kenji Fujimori y con los mensajitos que anda mandando, incluso de una manera descarada y vergonzante desde una unidad de cuidados intensivos del señor Alberto Fujimori, es que era falso. Y entonces la gente, Nicolás, sí cree en la justicia. Y la gente está harta de los políticos, ojo, Mira, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que sí es real es que la gente cuando ve, cuando queda en evidencia, porque hay muchas veces uno diría, bueno, ¿cómo es que cae en algunos momentos? ¿Todo el mundo acaso no sabía que había corrupción en la época de Fujimori y Montesinos? Sí, pero cuando vimos el video, Nicolás, yo recuerdo ese momento perfectamente. Recuerdo perfectamente la diferencia de la calle, de la gente en la movilización, de lo que éramos algunos convencidos saliendo con mucha firmeza desde las universidades. De la indignación nacional. Y lo que saltó al minuto siguiente después de verlo, Nicolás. Entonces, tú puedes decir, la gente sabe que hay pactos, probablemente, y sabe que en la política hay mezquindades y hay negociaciones oscuras por intereses. Pero cuando tú pones en evidencia, y tú ves, Nicolás, porque lo que hemos hecho es ver hasta dónde es capaz de llegar el señor Kuczynski, es mirarlo, lo ha puesto en la prensa nacional, lo ha puesto en evidencia, lo ha puesto en Navidad, lo ha puesto en el momento en el que la gente está pensando en su familia, en compartir, en pasar un buen rato. ¿Sabes cómo pasemos la Navidad? Yo me fui a buscar a Indira y a su mamá para poder mirarles a la cara. Y entonces, a través de ellas, ver cómo la gente que había luchado por justicia en el país estaba teniendo la peor Navidad de su vida, Nicolás. ¿Te sentiste traicionada? Yo sentí personalmente que en el país, una vez más, se estaban burlando de lo que era el Estado de Derecho y la democracia. Y creo que eso ha servido para reafirmarme a mí y reafirmar al Nuevo Perú y reafirmar a quienes como yo creemos que tenemos que recuperar el Estado para la gente, que en este momento no existe más alternativa que construir un proyecto que realmente pueda ser gobierno alternativo para el país, para la gente. Y eso es una convicción total. A diferencia de los otros escenarios que tú me has señalado de finales de los años 90, la izquierda no se había atrevido a hacer una alternativa de gobierno. Pero en el proceso electoral pasado, Verónica Mendoza encabezó ella, afirmándose desde una alternativa de cambio, una alternativa real para el país. Y propuso no solamente un Nicolás, no es verdad, propuso un camino de esperanza, propuso un pacto al país para pensar en un cambio para la gente. Y fue en propositivo. Y en ese escenario hubo quienes precisamente salieron a decir, acuérdate ese video espantoso, 24 horas para salvar el Perú, llamando a que todos los que podían votar por cualquier alternativa, voten por PPK, porque era la única garantía. Bueno, miren pues, pusieron al señor Kuczynski en la segunda vuelta, en lugar de permitir que quien tenía que haber llegado era Verónica Mendoza y enfrentar un proceso verdaderamente democrático. En ese escenario tuvimos una discusión muy dura sobre qué hacer. Y sí es verdad que en ese escenario el peso y la memoria de lo que significaba el fujimorismo pesó mucho. No solo en histórico regular, Nicolás, tenían 70 congresistas. O sea, no era ni siquiera que tú dijeras, bueno, es el anti porque sí. Es porque tú, en un país tan precario, mira cómo lo hemos visto. Mira lo que estamos viendo, Nicolás. Se están por bajar el Tribunal Constitucional. Podrían tirarse abajo el fiscal de la Nación. Tú tienes una precariedad inmensa en el Poder Judicial. Hay un cuestionamiento inmenso al Consejo Nacional de la Magistratura y a los que va a nombrar como supremos en breve. Entonces, en ese escenario, ¿tú podrías darle a una sola fuerza política que encima arrastra la tradición que arrastraba el control de 2 poderes del Estado? Incluso en un ABC simple, de pesos y contrapesos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, no es un escenario regular. El problema es que tienes que pensar también en el largo plazo y de que el mundo no se acaba ese día. Exacto. Y si que lo que el país decide es eso, bueno, será el país el que decida y el país el que aprenda de sus errores y el país el que sepa quién dijo lo certero y quién previó lo que iba a ocurrir. Nadie puede prever lo que puede ocurrir, Nicolás. Eso es falso, porque si tú me dices que tú prevías este escenario, yo te digo que nadie lo podía prever. Que tú preveías que se iba a romper la bancada del fujimorismo, creo que no lo ibas a prever. ¿Tú crees que se podía prever que el señor Kuczynski... Pero era previsible, pero Marisa, desde el punto de vista económico, precisamente, no hay más, desde el punto de vista económico, el más fujimorista de los fujimoristas es Pedro Pablo Kuczynski.
Mira, o sea, Nicolás, Pedro Pablo Kuczynski estuvo Nicolás, en el mitin de cierre de campaña sí, por de supuesto, Keiko, Nicolás. O sea, y entonces, diciendo lo que pensaba. Lo que estamos teniendo ahora es una construcción de arreglos organizativos e institucionales en el país que nacieron de la Constitución espuria de Fujimori del año 93, que fue fruto de un golpe de Estado, que nos ha dejado en un escenario en el cual tú tenías a la hija de Fujimori o a un fujimorista en un escenario de segunda vuelta, y en el que tenías a un conjunto de gente que decía que estaba dispuesta a poder luchar por lo menos por mínimos de institucionalidad y compromisos firmados. Ahora, que hoy la palabra de esta gente no sirva a nada, lo entiendo, y por eso es que hay gritos de la gente que dice que se vayan todos. Y se entiende ese malestar, pero ¿sabes qué, Nicolás? Necesitamos pensar en que hay alternativas posibles. Y yo sí creo que es posible una alternativa en el país, desde la gente y con la gente. Vamos a ir a la pausa, porque vamos a aprovechar que hemos logrado que estés acá para hablar lo más que sea posible. Voy a volver a venir, Nicolás. Para hablar del tema de la corrupción, de cómo está alcanzado a figuras importantes de la izquierda, de lo que podría pasar tras la declaración de Barata, y sobre este otro tema, de lo que pretenden hacer ustedes, porque organizaron una marcha que, digamos, no ha sido un éxito, ¿no es cierto? Yo creo que sí ha sido un éxito, no lo hemos organizado nosotros, ha sido una marcha convocada por los familiares de las víctimas. No, me refiero a la de Goyo no, pero Santos. eso es un tema vinculado al proceso constituyente que tiene otra cosa que ver, que si quieres discutimos, pero creo que no hay que mezclar las cosas. Estamos en un momento ahorita discutiéndolo el indulto, y a la gente la movilización ciudadana contra el indulto y contra PPK ha sido masiva y ha sido exitosa. Empezó con 300 personas, pasó a 900, pasó a 4.000, pasó a 30.000 y la última hemos tenido más de 50.000 solo en Lima, y ha sido una movilización nacional. Ahora, la de los fujimoristas también fue importante, ¿no? 7.000 personas, Nicolás. Bueno, ellos dicen ¿cuándo? 70, dicen ellos, 70.000, bueno. ¿Viste? Nosotros, a ver, el Chino Domínguez, legendario fotógrafo, tenía un manifestómetro, o sea, tomaba fotos y tenía un cálculo de cuántas personas entraban por metro cuadrado, y a partir de eso no había duda de cuánta gente había participado en una manifestación. Lamentablemente el Chino no está más con nosotros, pero vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Marisa Glave de Nuevo Perú. Volvemos. Está con nosotros Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, a quien yo le estaba insistiendo durante la pausa que debieron firmar algún tipo de compromiso con PPK. Ustedes le dieron un cheque en blanco. Y como yo te dije en la pausa, el señor Kuczynski tenía que firmar con la sociedad. Y nosotros, ¿qué cosa hicimos? Apoyamos a las víctimas, apoyamos a las organizaciones de derechos humanos y a la CGTP. El señor Kuczynski se reunió con las 3 instancias y firmó compromisos, Nicolás. Firmó compromisos con la Central de Trabajadores del Perú y firmó compromisos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y con los familiares de las víctimas. Que el señor Kuczynski no tenga palabra y le importe 3 pepinos sus compromisos es algo que tendrá que él responder a su conciencia y al país. Pero nosotros, ¿qué cosas sí planteamos? Y sí fue lo que dijo Verónica con mucha firmeza. Nosotros no vamos a hacer cogobierno. Nosotros no nos vamos a sentar a que nos den una tajadita de la torta, ni vamos a pedir alguna cosita para nosotros, como algunos que tienen mala conciencia andan diciendo que la gente negocia votos o que la gente negocia su conciencia. Nosotros no negociamos nuestros votos ni negociamos nuestra conciencia. Lo que hicimos fue reunirnos con quienes nosotros queríamos representar, claro, y con quienes nosotros igual trabajábamos. Hubiera sido razonable. Nicolás, yo no te estoy diciendo, Marisa, que tú digas, dame ministerio. Yo lo que te digo es, Nicolás, tú te comprometes a estas 5 cosas y pese a que no estoy de acuerdo, yo voto por ti. Precisamente, Nicolás, no se compromete con nosotros, se compromete con la gente, y se comprometió. Pese a que no estamos de acuerdo con el señor, se comprometió a cosas básicas con los trabajadores, se sentó con la Central de Trabajadores del Perú, con la CGTP, se sentó con los jubilados, se sentó con los trabajadores, se sentó con los agricultores. Perdóname, Nicolás, que a ti te parezca poco relevante la gente, a nosotros nos parece lo más importante. Al revés. Y precisamente se sentó con todo el mundo, firmó compromisos con todo el mundo, entonces, si tú me todos están sublevados porque no han cumplido. Pero precisamente tú me estás diciendo que lo importante era que firme conmigo, lo importante era que firme con la gente, a la que nosotros escuchamos. ¿Y qué hicimos? Reunirnos. Nos reunimos con la CGTP, nos reunimos con los familiares de las víctimas, nos reunimos con la coordinadora, nos reunimos con quienes defienden derechos humanos en el Perú, y con ellos, sabiendo si ellos conseguían compromisos, nosotros podíamos salir a respaldar lo que ellos plantearan, porque así se hace y se construye una manera diferente de representar, Nicolás. Pero digamos, porque no es importante, perdóname, tu pacto conmigo. Es importante que los actores sociales organizados y sobre todo quienes han venido luchando por derechos sea la gente a la que hay que escuchar y con la que te tienes que comprometer. O sea, lo que me queda claro es que la gran lección para ustedes de todo esto
es que no hay mal menor y que el país va a tener que optar en el próximo periodo, que no necesariamente va a ser el 2021, porque si las cosas van por este camino, es altamente probable que tengamos elecciones antes. Ojalá las tengamos antes. Que la confrontación va a ser entre el fujimorismo y la izquierda. Eso es lo que ustedes dicen. Que eso es lo que tiene que venir y por eso va a tener que optar el país. Yo creo que en el país, Nicolás, va a venir un momento que para nosotros se llama constituyente. ¿En qué sentido? La gente ya vio hasta dónde llega este modelo. Este modelo no da más. Este modelo votó lo que estamos viendo. Este modelo de construir el segundo piso de Fujimori, que fue lo que dijo Toledo, o de mantener el piloto automático, que es lo que dijo el señor Ollanta Humala, o el tema del perro del hortelano, que era la mirada del señor Alan García, o esta versión nefasta de Kuczynski, vergonzante y cobarde, que es incapaz de gobernar. Eso es lo que vota este modelo. Y lo que nosotros sí estamos planteando, más allá de si estoy yo, de si está Indira, de si está Manuel, de si cualquiera de los que estamos en el Congreso volvemos a estar, de si está la propia Verónica, que nosotros creemos hoy que es la figura más importante de ilusión, de cambio en el país, pero habrá que discutirlo hacia adelante, más allá de si nosotros estamos o no. El país está sintiendo, Nicolás, que necesitamos un momento de cambio. ¿Y sabes qué? Lo dicen las propias encuestas, lo que pasa es que se oculta. Así como se dicen algunas cosas, no se dice, por ejemplo, que hay más de un 69% de la población que cree que debe haber cambios profundos y otros que dicen incluso cambios estructurales radicales. Es decir, que están diciendo, hoy por hoy, como están las cosas, no funciona. Ahora, para llegar a ese punto... Y produce este tipo de representación, y lo que queremos es construir otra representación. Pero para llegar a ese punto hay, es decir, va a haber que atravesar esta fase, que va a ser la fase como de la crisis de régimen, que es lo que dice Manuel, es un momento de cambalache. Pero estamos en el juego de la verdad, no sé si la expresión juego es la adecuada, pero estamos en el momento de la verdad, porque no es por el testimonio, por personalizar, pero lo que va a decir Barata, y me han aclarado en el Ministerio Público que no solo Barata, son varios colaboradores de Odebrecht que han tenido que ver con decisiones que se han tomado en el Perú por años, pero también son colaboradores de OAS, que ya entraron en el proceso de colaboración eficaz. Ahora, el problema que hay es que, para empezar, Susana Villarán, porque esto va a alcanzar a la izquierda. O sea, Susana Villarán va a tener que dar explicaciones, porque ella dijo que no había entrado dinero. Bueno, sí entró pues dinero, ¿no? A la campaña de la revocatoria. Precisiones. Para empezar. Susana Villarán tomó la decisión, ella, desde su momento de reelección, de alejarse de la izquierda. Eso hay que dejarlo con claridad en el tema político. En el tema personal, yo sí diré, más allá del tema político, que sí mantengo una relación personal con ella y no voy a dejar de decir que espero, sinceramente, que ella diga lo que tenga que decir y que enfrente de manera diferente a otros este proceso. Porque la manera clásica de negarse a decir las cosas creo que es un error. O sea, ¿tú crees que ella tiene cosas que decir que debería decir? Bueno, no las está diciendo y las tiene que decir. Y a mí me preocupa que esa sea su actitud, y con sinceridad es una persona por la que yo he tenido un aprecio muy grande y por la que sigo teniendo una estima personal. Pero políticamente, y ahí sí no voy a permitir que mi relación personal tenga nada que ver con la organización política que tengo, sí hay que dejar muy claro que en el proceso de reelección de la señora Villarán, ella tomó la decisión de no ir con la izquierda. Tanto es así que tuvimos una entrevista larguísima y durísima, si no me equivoco, con Rosa María Palacios, en la que yo afirmé que no sabía por quién iba a votar y que mi organización política había tomado la decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos en la municipalidad. Perdóname 3 segundos. Y luego la señora tomó la decisión de ir con el señor Urresti como candidata vicepresidencial y no apoyar a las alternativas de izquierda. Y también tomó la decisión de salir a hacer declaraciones que fueron cuestionadas por la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos vinculado al señor Bucio. Entonces eso sobre el tema político. Sobre el tema personal es otra cosa. Yo espero sinceramente que ella enfrente de manera diferente esto, a como lo están haciendo otros, a como lo hace García, a como lo hace Humala, a como lo hace Toledo, a como lo hacen los que no quieren simplemente responder, porque creo que en este momento necesitamos saber la verdad hasta donde llegue y con firmeza, porque si no tenemos un problema. Y en el caso de Verónica y su relación con las agendas y el tema de si su letra no es su letra y si su expareja recibió dinero o no de los brasileños. Nicolás, a ver, ahí en el caso de Verónica no existe el caso de Verónica. El caso de Susana Villarán sí existe. Susana Villarán está investigada, está en la Fiscalía en un proceso de investigación, en el que han citado un conjunto de gente, a mí también, yo quiero aclarar, porque hay unas personas que andan mintiendo perpetuamente y que andan diciendo, por ejemplo, que yo no he querido contestar a la Fiscalía y que ando escudándome en mi inmunidad parlamentaria para no ir. Falso. El día que me dijeron que tenía que declarar, ese día declaré. No he buscado ninguna reprogramación ni nada por
por el estilo. He tratado de colaborar en la medida de lo posible con la Fiscalía, con la información que yo pueda dar. Como dije con mucha claridad, yo sí fui regidora, por supuesto, y defendí firmemente reformas que creía que había que defender, pero yo no fui funcionaria pública. Y la ley dice muy claramente qué responsabilidades tienen los funcionarios y cuáles tenemos los regidores. Los regidores no manejamos proyectos, no manejamos contratos, no firmamos contratos y por tanto quien diga lo contrario miente descaradamente. Creo que en este momento la diferencia inmensa es que Verónica Mendoza no tiene ningún proceso abierto, Nicolás. La han citado en la comisión del Congreso cuando investigaban originalmente las agendas, fue. La ha citado la Fiscalía, ha ido. No solo una vez, 2 o 3 veces, ha ido todas las veces que la han citado. Y no hay ningún proceso abierto. ¿Por qué, Nicolás? Porque no hay ningún caso contra Verónica Mendoza. Nadie menciona que Verónica Mendoza haya tenido nada que ver con ningún tipo de financiación, que haya negociado absolutamente nada vinculado a la pareja presidencial en dinero, que ella haya manejado ningún tipo de cuenta ni nada por el estilo. De lo único que la podrían señalar es de tener mal gusto en una pareja, eventualmente, y la segunda, que tal vez habría una frase suya en una agenda de más de 500.000 frases, disculparán. O sea, eso no es un caso. Eso se llama escándalo mediático para poder tratar de golpear a la única figura que hoy, desde mi perspectiva, despierta esperanza de cambio en el país. ¿Tú cómo resumirías todo este balance que está haciendo la izquierda? Fueron traicionados por Fujimori, porque hubo gente de izquierda en el primer gobierno de Fujimori. La izquierda hizo presidente a Fujimori para que no fuera Vargas Llosa. Fueron traicionados por Alejandro Toledo y mira cómo, ¿no? Porque lo de Toledo recién va a empezar a saberse la verdad completa. Fueron traicionados por Ollanta y ahora por Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no han sido ustedes... Mira, Nicolás, una ingenuos cosa que y cegados por las... O sea, no es que el antifujimorismo los ha cegado y los ha llevado a cometer errores así. Una de las cosas que más me duele a mí cuando escucho a los familiares de Cantuta es cuando cuentan cómo sus hermanos o sus hijos votaron por Fujimori. O sea, ellos votaron por la persona que los asesinó. Ellos fueron parte de la gente que tenía la esperanza de que el señor Fujimori no iba a ser un gobierno como planteaba el señor Vargas Llosa, de un shock estructural, de reducción de derechos, de estructuración brutal contra los que habían sido conquistas de la gente para su bienestar personal frente a un modelo económico que lo único que le interesa es el bienestar de las empresas. Lo que hoy tenemos que hacer es seguir el ejemplo precisamente de los familiares de las víctimas, que lo primero que hicieron, Nicolás, es no rendirse ante la injusticia y lograr una sentencia histórica. Lo segundo es hoy pararse con dignidad, porque desde su dignidad y desde su dolor, Nicolás, nos están convocando a la esperanza. Nos están convocando a no rendirnos, a que nosotros creamos que sí es posible, y por eso este 30 de enero hay que estar masivamente en todo el país con ellos inmovilizados para decirle al señor Kuczynski que su tiempo político se acabó, que el indulto no va, que su gobierno no va y que la gente tiene memoria y vamos a recuperar el Perú. Tenemos que terminar por el día de hoy acá. Queda pendiente hablar de montones de cosas, ¿no? Una es el tema de esto de los peajes y los contratos y quién tiene responsabilidad sobre ellos. Cuando ¿no? quieras, además, para terminar de tener claridad de que la verdad estoy harta de las mentiras que están diciendo, además en este medio de comunicación permanentemente. Bueno, digamos, no este medio de comunicación somos todos. Es plural. Somos todos y es absolutamente plural. Y por eso yo desde acá insisto. Mecha Arauz habla de reconciliación y no quiere venir Exitosa. Por favor, la señora Arauz, yo sí te pido, Nicolás, decirle una cosa a la señora Arauz. La señora Arauz habla de diálogo, ¿no? La señora Arauz, además de ser una mentirosa y que tiene que enfrentar a la justicia del Congreso también, porque tiene una acusación constitucional pendiente, tiene que recibir a la gente movilizada en el país. Porque más allá del conflicto que hay por el indulto, hay un conflicto en Las Bambas. Están acá personas de Apurímac que están exigiendo audiencia con la señora Arauz y no los recibe. ¿Qué cosa? ¿Tienes que ser tú Fujimori para que te reciba la señora Arauz? Por favor, señora primer ministro, ¿puede recibir a la gente? El congresista Arce no para de pedir cita para evitar un conflicto. Eviten los conflictos en el país. Marisa Glave ha estado con nosotros y quedamos comprometidos a que va a seguir esta conversación y que Indira también tiene que estar acá porque tenemos cosas que hablar con ella y la propia Verónica Mendoza. Y por supuesto todos, Keiko, venga Exitosa, acá te esperamos.